Mi nombre es Joaquín Cabrera. Para quienes no conocen Tips Empresariales, somos una empresa consultora de gestión empresarial online, con un equipo de más de 30 especialistas de distintos países de Iberoamérica, a la cual apoyamos el desarrollo de las habilidades empresariales, en la mejora de la competitividad y la rentabilidad de los negocios. En el día de hoy vamos a estarles brindando un mini curso gratuito online de gestión de proyectos con el software de Project Libre, del cual va a estar encargado Dainer Farías. El expositor de hoy, quien es Dainer Farías, es el CIO de Tips Empresariales, además es consultor y conferencista internacional. A través de sus conferencias, talleres y su trabajo de asesoría ejecutiva, ha ayudado a cientos de empresarios y profesionales a alcanzar un alto rendimiento en sus vidas profesionales y en sus negocios. Es máster en Business Administration de la Universidad Católica del Uruguay, donde a su vez ha sido docente en Facultad de Ciencias Empresariales de Gestión Empresarial, en consultorías social empresarial, emprendedurismo e innovación, entre otras cosas. Actualmente es docente investigador del programa Empresa del Centro Latinoamericano de Economía Humana de la Universidad de CLAE. Así que le damos la palabra a nuestro expositor de hoy, a Dainer, para que comience con el taller de hoy, y más que nada agradecerles a todos por la confianza y estar en el día de hoy. Así que adelante, Dainer. Activate el micro, Dainer. Hola, hola, ahora sí. Cable. ¿Me escuchan? El cable. Bien. Buenos días a todos y todas. En el día de hoy vamos a estar hablando de gestión de proyectos con Project Libre. Es una charla enfocada a identificar cuáles son los principales aspectos o los aspectos fundamentales de la gestión de proyectos y cómo emplear o qué herramienta emplear gratuita y potente que nos va a permitir mejorar nuestro desempeño. Este taller es un taller introductorio para el curso que vamos a estar comenzando la semana que viene, donde vamos a ver en profundidad lo que es la gestión de proyectos y cómo emplear el Project Libre en profundidad. Bien. Esto es lo que vamos a ver en el taller de hoy. Vamos a comenzar con gestión de proyectos, lo básico, el ciclo de vida de un proyecto. Vamos a hablar un poco de los requerimientos del Project Manager y luego vamos a terminar con el Project Libre. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Bien, entonces vamos a comenzar con qué es un proyecto, las características de los proyectos y las características estratégicas. Y lo primero que les hago es preguntarles si alguna vez les ha pasado que han querido empezar un proyecto y no saben por dónde empezar. Han querido empezar un proyecto y no saben cuándo terminarlo ni cómo terminarlo. Han empezado un proyecto y les lleva más tiempos o recursos del que ustedes esperaban. O no lo pueden terminar por distintas razones. O malgastan tiempo, dinero y recursos en ese inicio de ese proyecto que no se pudo terminar o que se terminó de forma anterior. Bien, entonces, eso normalmente nos pasa cuando muchas veces comenzamos actividades pensando que son proyectos y puede que no sean proyectos, por eso es muy importante empezar con la definición de qué es un proyecto. ¿Sí? Normalmente un proyecto es algo muy específico. Y en este taller vamos a ver cómo implementar proyectos del modo más efectivo. Bien, empezamos por la definición de proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. O sea, un proyecto es algo finito con un resultado. ¿Sí? Es algo que tiene un inicio y que tiene un fin. Y que a su vez tiene un entregable final o un resultado único al final del proyecto. Sí, muchas veces confundimos actividades, acciones y demás, pero cuando estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de algo temporal, ¿sí? Que está claramente definido en un espacio de tiempo y que está claramente definido cuál es el resultado que nosotros esperamos obtener con ese proyecto. Las características de un proyecto. Primero, van a ser una serie, o va a estar compuesto por una serie de actividades o tareas con las siguientes características. Primero, tiene un objetivo. Todo lo que se hace en un proyecto tiene un objetivo de lograr el entregable final.
Luego tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. También tiene un presupuesto acotado, ¿sí? Definido de antemano por quien redactó ese proyecto. Y luego va a tener una asignación y un consumo de recursos. Dineros, materiales, equipos, recursos humanos, entre otros. Por eso se habla que los proyectos tienen una triple restricción, ¿sí? Una restricción de costos, o sea, económica, una restricción de tiempo y una restricción de alcance. O sea, que queda claramente definido qué es lo que yo quiero lograr. Ese es el alcance, ¿sí? Cuando yo defino un alcance de un proyecto, yo de antemano estoy diciendo qué es lo que voy a lograr con ese proyecto. A ese proyecto le voy a estar asignando un tiempo específico para realizar. Y además le voy a estar asignando un valor económico que me va a determinar el costo, ¿sí? Entonces, esa es la triple restricción de cuando estamos hablando de un proyecto. Tenemos que hacer lo que se nos pidió en el tiempo acordado y gastando lo que se nos asignó. Bueno. Muy bien. Recuerden, este es el proyecto, este es el taller que estamos comenzando la semana que viene. Comenzamos el 12 de mayo del 2021. Va a ser de gestión de proyectos con Project Libre. Vamos a ver toda la gestión de proyectos aplicando este software que al final del taller vamos a ver que es muy útil. Para inscribirse lo que tienen que hacer es entrar en tipsempresariales.com y ahí /GPPL, gestión del proyecto con Project Libre. ¿Cuáles son las fases de un proyecto? ¿Sí? Un proyecto tiene 5 fases, ¿sí? O 5 procesos, ¿sí? Los procesos de inicio, los procesos de planificación, los procesos de ejecución, los procesos de control y evaluación, y por último, el proceso de cierre. ¿Bien? Que se dan la iniciación, la planificación, la ejecución y el cierre, se dan de forma lineal, en tanto que el control y el seguimiento es un proceso que abarca todos los otros subprocesos, ¿sí? O sea, nosotros podemos hacer el control y el seguimiento al inicio, definiendo claramente la forma en que vamos a trabajar, ¿sí? Podemos hacer un control durante todo el proceso y un control al final del proyecto, un control de cierre. Lo ideal es tener un control y seguimiento durante todo el proceso del proyecto. En la fase de inicio lo que se hace es redactar el acta constitutiva del proyecto, donde tenemos claramente definido cuál va a ser el objetivo, ¿sí? Y el justificativo para realizar ese proyecto. También lo vamos a acompañar de un análisis del entorno. Este análisis del entorno lo usamos con una herramienta llamada Pestel, que nos permite analizar el entorno político, económico, social, tecnológico y ambiental y legal, ¿sí? Análisis Pestel, y también podemos emplear otra herramienta que es el análisis de las 5 fuerzas de Porter, que nos va a permitir ver el microentorno, ¿sí? Sobre todo de los actores y de la industria y los demás stakeholders. Y luego vamos a definir el alcance del proyecto, ¿sí? En esta etapa vamos a decir qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que nosotros vamos a lograr con el proyecto. Y acá es muy importante definir qué es lo que vamos a lograr y qué es lo que no vamos a lograr. Qué incluye el proyecto y qué no incluye el proyecto, ¿sí? Muy importante esto porque muchas veces comenzamos un proyecto y nuestro cliente nos empieza a pedir más, a pedir más, a pedir más, y esas cosas no están definidas dentro del alcance. Si no están dentro del alcance, nos van a definir, bueno, nosotros vamos a estar haciendo más cosas que seguramente nos van a afectar el resultado que vamos a lograr. Luego viene la etapa de planificación. En la etapa de planificación usamos todo lo que corresponde a plan, ¿sí? La estructura de trabajo, que es una forma definida que tienen los proyectos de nombrar a las pequeñas entregas. Metas, tiempos, horarios y calendarios, comunicaciones y reuniones, herramientas y aspectos financieros. Y esta es una máxima que nos dice que 5 minutos invertidos en planificación nos van a ahorrar 15 minutos de ejecución.
¿sí? Una de las tendencias que tenemos todos nosotros por la propia ansiedad del ser humano es que vamos directamente a hacer, y muchas veces sin una planificación. Y cuando hacemos algo sin un plan, seguramente no vamos a conseguir lo que queremos, o vamos a tener un mal gasto de recursos, o afectar la eficiencia o afectar la eficacia del proyecto. Entonces, muy importante el tema de la planificación. Luego viene la fase de ejecución del proyecto, ¿sí? Donde se realiza la dirección, la definición del equipo de trabajo, la forma en que se va a trabajar, el control, los posibles cambios que vayan ocurriendo a nivel del proyecto y a quién hay que informárselo, y irlos controlando con base en el plan, ¿sí? Para el plan normalmente lo usamos una herramienta que es un diagrama de Gantt, que es fácilmente configurable y desarrollable con el Project Libre, y durante la ejecución nos vamos valiendo de esa misma herramienta para hacer el seguimiento del proyecto que vayamos de acuerdo a lo planificado. Luego viene la etapa de seguimiento y control, que se acuerdan que era una fase continua desde el inicio hasta el final, ¿sí? Donde yo voy siguiendo el progreso que va teniendo mi proyecto, voy comparando los resultados con lo planificado, voy realizando reuniones de control con los distintos involucrados, análisis del impacto, manejando los cambios, el control del tiempo, que se vaya cumpliendo las cosas de acuerdo a lo que yo planifiqué, el control de los costos, que permanezca durante los costos que estimé para el proyecto, el control de la calidad de los resultados que estoy obteniendo, las acciones correctivas, los responsables y el control de seguimiento de que las fechas se vayan cumpliendo acorde a lo estipulado. Luego viene la última fase del proyecto, que es el cierre y la evaluación del proyecto. En esta etapa, a la mayoría de los consultores nos cuesta mucho, que es la de llenar papeles, es la de realizar informes, ¿sí? Pero hasta que está completo el informe, hasta que no está concluido el papeleo, ningún proyecto se terminó, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que terminar con un entregable final, que va a ser el informe de proyecto, ¿sí? Este informe de proyecto nos va a permitir a nosotros como Project Manager a capitalizar esa experiencia que adquirimos durante todo el proyecto. También nos va a permitir realizar sesiones evaluativas, ¿sí? Que nos van a servir para evaluar cómo se siente el cliente con respecto a lo realizado en el proyecto, así como nos sentimos nosotros y cómo fue nuestro propio desempeño como Project Managers. También nos va a permitir elaborar recomendaciones y mejoras para seguir adelante con el proyecto. La entrega de reconocimientos a los distintos actores. Preparar el informe final, y esto es fundamental, tener el informe final claramente, y no solamente preparar el informe final, sino que también distribuirlos a las personas que se los tengo que entregar. Recuerden, 12 de mayo, la semana que viene, arrancamos con este taller de dirección y gestión de proyectos, que sin duda, con lo que hemos visto hasta acá, nos va a permitir trabajar de una mejor manera, que eso es lo que permite la gestión de proyectos, trabajar de una mejor manera y trabajar en tareas más pequeñas y trabajar de forma organizada. Bueno, ¿quién realiza la gestión de proyectos? Normalmente la persona que realiza la gestión de proyectos es el Project Manager, ¿sí? O el gerente de proyectos, o el jefe de proyectos, o el director de proyectos, ¿sí? Para ser un jefe de proyecto, para ser un director de proyectos, para ser un gerente de proyecto, un Project Manager, es necesario requerimientos, conocimientos y beneficios. Los requerimientos. Primero, conocer la práctica de la gestión de proyectos, ¿sí? Es muy importante yo haber aprendido, haberme formado en cómo se gestiona un proyecto, ¿sí? Muchas veces empiezan a gestionar proyectos personas que no saben lo que es un proyecto, y lo empiezan a gestionar como algo natural, como un programa, ¿no? Un proyecto no tiene nada que ver con un programa es algo continuado, repetido, un proyecto es una actividad puntual, es algo que recuerden, que inicia, finaliza y tiene un presupuesto, y a su vez tiene un alcance, tiene que dar un resultado. Dentro de
un tiempo estipulado. Eso es muy importante y no toda la gente que está gestionando proyectos lo sabe. Muchas veces pasa en la esfera pública, ¿sí? Que hacen un llamado público, ganan un proyecto, nombran un gerente de proyecto y ese gerente de proyecto no tiene los conocimientos de la práctica de gestión de proyectos. Sumado a esto, se necesita que ese gerente de proyecto tenga la capacidad para hacer que se lleve adelante el proyecto, ¿sí? Hacer o permitir o dar las bases para realizar la implementación del proyecto. Gerente de proyecto, luego que se le asignó el proyecto, es el responsable del proyecto. Tiene que saber gestionar proyectos y tiene que encargarse de que ese proyecto se implemente de acuerdo a lo que le fue solicitado. ¿Qué es lo que hace un project manager? Bueno, primero tiene que contar con las competencias requeridas, ¿no? O sea, las de gestión de proyectos y, si trabaja en un área específica, los conocimientos específicos de su área. Sí, la gestión de proyectos se puede aplicar a cualquier área de la industria. Se puede aplicar a la industria de alimentos, se puede aplicar a la industria del software, se puede aplicar a la mecánica, ¿sí? Entonces, normalmente un gerente de proyecto debe contar con las capacidades o las competencias requeridas específicas de la gestión de proyectos y específicas de su área de trabajo. Por otra parte, debe tener la capacidad para identificar las personas competentes para que lo ayuden en la implementación, más que lo ayuden, es para que implementen el problema, ¿no? Para que él sea capaz de dirigirlos y para que implementen el proyecto. Y a su vez también tener la capacidad para asignar los recursos a los proyectos y para gestionar ese proyecto para que llegue a buen fin. Estas son distintas áreas de conocimiento que tiene que tener el gestor de proyecto, el gerente de proyecto, que las vamos a ver en el curso de la semana que viene. Esto es solamente como para que tengan una idea de todas las cosas que debe manejar un project manager. Debe saber de la gerencia del proyecto, debe tener una capacidad de visión general, debe saber establecer el alcance del proyecto, debe saber definir tiempos, costos, calidad de producto, administrar recursos humanos, tener buen nivel de comunicación, gestionar los riesgos y gestionar el abastecimiento del proyecto. Todas estas actividades son las que hace un gerente de proyecto o un administrador de proyecto. Bien, en la capacitación que le estamos ofreciendo para la semana que viene, vamos a hablar lo básico de gestión de proyectos y a su vez les vamos a brindar una herramienta, un software básico que se llama Project Libre, que es una herramienta muy completa que la vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la gestión de proyectos? En realidad, uno aplica una metodología o aplica una herramienta siempre y cuando le sea de beneficio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Primero, actualización. Muchos profesionales salimos de la universidad y no tuvimos formación en gestión de proyectos. Son muy pocas las carreras que tienen formación en gestión de proyectos. ¿Sí? Y además la gestión de proyectos va avanzando y va evolucionando. Por otra parte, la gestión de proyectos, otra cosa que nos permite es sistematizar nuestro trabajo. Tratar de sistematizarlo para lograr los objetivos que nosotros nos planteamos. Eso acompañado de la organización, ¿sí? Cómo organizamos el trabajo para llevarlo adelante. También dentro de las propias organizaciones, el trabajar por proyectos es un cambio cultural. Muchas veces a nosotros nos pasa que venimos de industrias tradicionales o de familias tradicionales o de trabajos tradicionales y cuando entramos a una organización que trabaja por proyectos, ese cambio cultural nos va a permitir cumplir o realizar muchas cosas que no les podíamos trabajar de una forma tradicional. También nos va a ayudar a mejorar la efectividad de los equipos con los que trabajamos. Nos va a dar sin duda una mejora en la organización. Si hacemos mejores los trabajos en la organización, obviamente va a repercutir en la mejora de la organización, lo que va a repercutir también en la mejora de la rentabilidad. Que en realidad, si estamos hablando de una empresa capitalista, se va a preocupar por tener una mejora de rentabilidad, ¿sí? Además también nos va a ayudar la gestión del proyecto en la mejora social, porque en la gestión del proyecto se involucran todos los aspectos, todos los stakeholders que están vinculados al proyecto. También se preocupa por la mejora medioambiental,
que está dentro de los factores del entorno que ven afectado al proyecto. También esto nos va a dar cierto grado de profesionalismo en nuestras propias profesiones, ¿sí? Una cosa es ser ingeniero y otra cosa es ser ingeniero especializado en proyectos, ¿sí? Nos va a abrir un campo mucho más amplio de trabajo. Y esta metodología la vamos a poder aplicar en un montón de áreas que nosotros trabajemos. Yo, por ejemplo, me dedico a la docencia, me dedico a la consultoría y tengo mi pequeña empresa. En todas las áreas uso herramientas de la gestión de proyectos. También esto nos va a permitir ganar cierto reconocimiento a la forma en que hacemos las cosas y en los resultados que logramos. Muy bien. Entonces, la gestión de proyectos, normalmente existen varios software. El más conocido es el Microsoft Project, ¿sí? Pero el Microsoft Project tiene una licencia que es bastante onerosa a veces, y muchas veces cuando somos consultores o somos autónomos o recién estamos comenzando en la consultoría, no tenemos suficiente para gastar en una licencia que la vamos a usar no lo suficiente. Esta herramienta prácticamente sustituye al Microsoft Project, ¿sí? Es un project libre, ¿sí? Y es una solución específica para la gestión de proyectos. ¿Qué es el project libre? Bueno, es una herramienta específica, open source, para la gestión de proyectos. Nos va a permitir o nos va a ayudar en la gestión del proyecto, nos va a permitir a controlar el proyecto, las actividades, los costos, horas de trabajo, recursos y demás. Tiene la ventaja que es utilizable en un sistema operativo cualquiera, Windows, Mac, Linux. No tiene costo de licencia, es compatible con Microsoft Project. Tiene una interfaz muy amigable, es muy fácil de utilizar. Nos permite realizar impresiones en formato PDF de los informes y nos va a permitir emitir los informes del proyecto. Emitir el informe del proyecto y además realizar impresiones que nos van a permitir compartir ese proyecto con nuestros involucrados. Las principales aplicaciones que tiene el Project Libre son el control de las fechas del proyecto. No solamente nos permite programar, o planificar, sino que también nos va a ayudar a ir planificando, a ir controlando cómo vamos realizando ese proyecto. Nos va a permitir ir controlando los recursos, cómo se aplican en las distintas tareas, realizar anotaciones en recursos y tareas, administrar costos de actividades y proyectos, realizar impresión de cronogramas e informes, controlar diversos proyectos en forma simultánea y administrar las tareas y los recursos del equipo. Bien. Entonces ahora lo que les quiero contar es que si quieren especializarse, si quieren formarse, si quieren aprender un poco de gestión de proyectos, si quieren incorporar a su vida académica o curricular o laboral una herramienta fácil, a partir de la semana que viene, a partir del 12, vamos a estar empezando el curso de gestión de proyectos con Project Libre. Este curso tiene un precio de $198, pero le estamos ofreciendo una promoción de inicio con $99, ¿sí? Un descuento de un cupón del 50%. Los que lo quieran adquirir, este proyecto, este curso lo tienen disponibles en tipsempresariales.com/GPPL. Ahí tienen toda la descripción del proyecto. Bien, ¿qué fue lo que vimos en esta mini charla? Antes de largar a las preguntas, vimos gestión de proyecto. ¿Qué era un proyecto? Un proyecto es una actividad finita que tiene un inicio, tiene un fin, tiene un resultado y está dentro de determinados plazos. ¿Cuáles son las características de los proyectos? ¿Cuáles son las características estratégicas? Las 5 fases del ciclo de vida del proyecto. Todo proyecto tiene un proceso de inicio, un proceso de fin, un proceso de planificación, una ejecución y un control. Luego vimos qué es un project manager, cuáles son los requerimientos para ser un project manager, cuál es el conocimiento que debe tener este project manager, cuáles son los beneficios, ¿sí? Y finalmente terminamos con Project Libre, qué es, cuáles son las ventajas y cuáles son las aplicaciones.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir ronda de preguntas para interactuar entre nosotros. Mi nombre es Deiner Farías, como les dijo Joaquín. En los que me quieran escribir, me pueden escribir a este mail, consultoria@tipsempresariales.com. Mi WhatsApp ya lo tienen todos, es el +598 99 270 907 y soy el CEO de Tips Empresariales.